Dermatología de la Piel. Lo esperamos para la siguiente reunión. Continuamos la siguiente ponencia con la licenciada Eda Cayatoma, magíster, miembro del Consejo Directivo Nacional en la gestión 2018-2021, enfermera supervisora en el Hospital Edgardo Rebagliati. Trabajó también como enfermera en el Hospital Nacional Alberto Abogal Soloura y trabajó como docente en la Universidad Alas Peruanas. También estudió en la Universidad San Martín de Porres, en la Universidad Alas Peruanas, Cayetano Heredia, en la Escuela Nacional de Enfermeras de Arzobispo Loaiza, y administra la Asociación Peruana de Enfermeras en Heridas y Osteomía. Muy buenas tardes, licenciada Victoria Eda. Te dejo a cargo la siguiente exposición. Vamos a hablar sobre prevención y tratamiento de las lesiones por presión en UCI. Gracias. Sí, muy buenas noches, ya buenas tardes. Yo encantada de poder conversar con ustedes, intercambiar algunas experiencias de trabajo relacionado al manejo de las lesiones por presión. Y me parece sumamente importante que se capaciten permanentemente respecto a ese tema, dado que es un tema... a ver, acá, ya. Es un tema tan antiguo que a veces decimos esto se tiene que terminar, sin embargo, vemos que el problema continúa. Hoy día voy a tocar el tema de prevención y tratamiento de las lesiones por presión en unidades críticas, y una de esas unidades es la unidad de cuidados intensivos, pues, ¿no? Bueno, yo sí dirijo una organización que es la Asociación Peruana de Enfermeras en Heridas y Ostomías, que por la pandemia más bien hemos dejado un poco en stand-by las actividades que hacíamos altruistas, ¿no? Para todas las colegas y poder intercambiar experiencias y sobre todo experiencias de manejo y de mejoras, ¿no? De este tipo de pacientes. Entonces yo quisiera empezar con ustedes a mirar el tema de el índice. Lo que vamos a tocar hoy día, vamos a ver algunas generalidades, las definiciones, cuánto afecta el problema, qué factores de riesgo existen, porque los factores de riesgo han ido cambiando, sobre todo ahora en el tema de la pandemia, la clasificación de las lesiones, los estadios, categorías, ¿no? Y algunas recomendaciones y conclusiones que vamos a mirar al final. Entonces nosotros vemos pues que el tema de las úlceras por presión, como se llamaba antes, ha ido cambiando de manera conceptual a lesiones por presión. Esto en realidad se empieza a gestar por la GENEAO en el 2014. El GENEAO es un grupo de estudios para las úlceras por presión, porque así se constituyó desde el 2014, ¿no? Con el doctor Javier Solevía, pero ya la National Pressure Injury Advisory Panel, que es una organización también norteamericana, a partir del 2016 ya lo asume y se empieza a trabajar ya con esta nueva denominación que son las lesiones por presión. Entonces, ¿qué son las lesiones por presión? ¿No? Las lesiones por presión son un daño localizado en la piel y en el tejido blando subyacente, que generalmente se manifiesta a través de las prominencias óseas o un derivado de un dispositivo médico que ejerce la presión sobre la piel o el tejido del organismo, ¿no? Entonces también vemos que hay unas lesiones por presión que se pueden dar con una piel intacta o otros a través de una úlcera abierta y que también son muy dolorosas, ¿no? Y esta presión intensa y que es prolongada y debido a que puede estar acompañada de un cizallamiento, un roce, ¿no?
de la piel y va a generar las lesiones por presión. Entonces también tiene que ver con derechos humanos y eso lo vamos a tocar el día sábado, que vamos a poder conversar el tema del cuidado de los pacientes en posición prono y también vamos a mirar los aspectos legales que conlleva en realidad ese tema de las lesiones por presión, ¿no? Entonces nosotros lo consideramos un indicador de calidad. No nosotros, no, en todo el mundo, porque es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces es un problema epidemiológico y sociosanitario, ¿no? Porque tienen múltiples factores de riesgo y además afectan a un grupo de edades, ¿no? Generalmente las edades extremas son las edades en mayor riesgo. Son iatrogenias que se producen en el ámbito domiciliario o en el ámbito hospitalario. Se vulneran los derechos humanos que tienen que ver con el cuidado de la salud y la vida de la persona. Y bueno, se concluye pues que el 95% de estas lesiones son prevenibles, ¿no? O evitables. Entonces, nosotros sabemos que hay algunas lesiones que por más que hagamos todas las acciones protocolizadas que estén aprobadas, se van a hacer sí o sí una lesión, ¿no? Entonces, por eso es que se considera este estándar, ¿no? Es 95% evitables o prevenibles. Eso le dejo una pregunta que tenemos que resolverlo después. Entonces, este es un problema bastante álgido para las instituciones de salud, sobre todo en los centros hospitalarios de alta complejidad, ¿no? Como este es el caso del Hospital Rebagliati. Generalmente la población que se atiende en una unidad de cuidados intensivos son personas sumamente vulnerables, porque son pacientes con bastante inestabilidad hemodinámica y además con múltiples complicaciones. Y uno de los principales generalmente son los problemas cardiorrespiratorios, ¿no? Cierra, hijito, la puerta. Entonces, las tasas de incidencia en comparación con otros servicios de hospitalización generalmente son mayores. ¿Y por qué es necesario registrar? Y a veces nos cuesta mucho a las enfermeras tener que reportar las incidencias dentro de los hospitales, porque todavía seguimos con la creencia de que como es un indicador negativo y lo han atribuido al trabajo de la enfermera, podemos ser sancionadas por haber dejado que un paciente o se genere una lesión por presión. Pero en realidad estos indicadores nos pueden dar un panorama donde nos podría estar incluso justificando la necesidad de contar con mejores dispositivos, mejores colchones, mejores camas, más recursos humanos, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y que cuando nosotros hablamos de una mejora continua de la calidad, tiene que ver con intervenciones costo efectivas para disminuir el daño, ¿no? Y eso tiene que ir de la mano con un compromiso de la alta dirección para poder cumplir los objetivos. Entonces nosotros tenemos pues que generalmente en las UCIs generalmente la incidencia en relación a las áreas de hospitalización varían entre un 12 y un 42%. Sin embargo, nosotros sabemos que en nuestras UCIs, sobre todo en épocas de pandemia, hemos tenido hasta un 80% entre incidencia y prevalencia de las lesiones por presión, ya no como estábamos acostumbrados a identificar en la zona sacra o en la zona de mayor prominencia en un paciente de cúbito dorsal. Hay que recordar que ya con la pandemia hemos manejado mucho los pacientes en decúbito ventral, ¿no? Entonces nosotros vemos pues que el costo estimado de cada lesión por presión calculado en dólares es
es 1.9 mil millones anuales de todas las lesiones por presión que se manejan a nivel mundial, ¿no? Entonces, el costo es bastante alto para las instituciones, solamente que no está visibilizado en su real magnitud, ¿no? Entonces, a nivel nacional e internacional se reporta una prevalencia general de 12.8%. Y nosotros sabemos, por ejemplo, en nuestras UCI la prevalencia generalmente está en un 35%, ¿no? Entonces, en un estudio que se hicieron el de Cubicus, participaron 1.117 servicios, unidades de cuidados intensivos, ¿no? De 90 países en Latinoamérica. Y la prevalencia global fue del 26.6% y la adquirida en la UCI fue del 16.2%. Entonces, hay varios números que nosotros tenemos que ponernos a analizar respecto a este tema, ¿no? Entonces, nosotros vemos que tenemos que ir mirando los factores de riesgo que tienen nuestros pacientes. Nosotros sabemos que un paciente que llega a una unidad de cuidados intensivos es un paciente de alto riesgo de desarrollar una lesión por presión, y si no es que ya ingresa con el inicio de una lesión por presión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este paciente generalmente llega con una mala perfusión, ¿no? Generalmente pacientes descompensados, diabéticos, hipertensos, pacientes con problemas renales, cardiológicos, neurológicos, ¿no? Y en algunos de los casos con otras factores que agravan aún más su riesgo de realizar una lesión por presión, ¿no? Entonces el paciente en la UCI está postrado, ¿no? Generalmente dependiente del cuidado de la enfermera, ¿no? Y además en su estancia en la UCI generalmente va a estar invadido por varios dispositivos biomédicos y además el uso de los medicamentos como son los vasopresores, ¿no? Que hace que haya una perfusión tisular más débil, ¿no? Entonces los pacientes generalmente están en ventilación mecánica, tienen déficit sensorial de manera orgánica o inducido, ¿no? Están en malas condiciones de nutrición, generalmente está con fiebre, está con incontinencias, ¿no? Y eso genera un incremento de la humedad de la piel, y entonces vemos pues que la piel se macera y genera mayor riesgo todavía de generarse una ruptura o una lesión en la piel, ¿no? Entonces hay que mirar que ese estado de inamovilidad del paciente, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos va a generar que tengamos mayor cuidado en la valoración del paciente, ¿no? En la valoración del estado de la piel de manera general. Nosotros sabemos pues que en un paciente de alto riesgo, de 2 a 4 horas ya se está generando una lesión por presión. Sin embargo, para poder revertir eso, no es que se revierta en horas, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Entonces hay algunos factores asociados que están relacionados a la dependencia del cuidado. Por ejemplo, la presión, ¿no? La presión, en este caso, que ejerce el cuerpo sobre una superficie dura del paciente, ¿no? La cizalla, ¿no? Y eso generalmente se da porque tratamos de mantener al paciente con un ángulo de mayor de 20 grados, ¿no? Entonces debemos estar siempre cuidando que el ángulo que debemos manejar para poder lateralizar o sentar al paciente tiene que estar máximo en 20 grados, ¿no? Entonces tenemos la fricción, por eso también
son problemas que se dan en los establecimientos por falta de recursos humanos, falta de equipamiento que nos permita movilizar con mayor tranquilidad a los pacientes. Que recordar que en algunos casos llegamos a tener pacientes en la unidad de cuidados intensivos de más de 200 kilos. Imagínense cómo es que podemos movilizar ni siquiera 2 personas, ¿no? A un paciente con ese peso, ¿no? Y generalmente se necesita, pues, de la colaboración de todos los trabajadores del servicio, ¿no? Para poderlo movilizar y evitar a que se formen las lesiones en esos pacientes que a veces es muy difícil, ¿no? El otro tema es el microclima, que hablamos de la humedad, la temperatura, ¿no? Que tiene que ver que todos estos factores van a afectar la integridad cutánea del paciente, ¿no? Y hay algunas, por ejemplo, lesiones de la piel que se dan por los que están relacionados a algunos adhesivos, ¿no? Que uno coloca el paciente y al retirar, a veces desgarramos la piel también, ¿no? El otro es por la presión misma del dispositivo, y otras son las mixtas o multicausales, pues que tenemos en los servicios también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Sí tenemos que manejar la escala de valoración de riesgo. Y esto es importante porque nos va a dar una puntuación que podemos solicitar o justificar la necesidad de más recursos humanos o de nuevos insumos que necesitamos para proteger la piel de los pacientes. Porque lo importante del trabajo de la enfermera no es curar las lesiones, sino es prevenirlas, ¿no? Para que el paciente se recupere lo más pronto posible y pueda en su recuperación no tener las complicaciones que lleva pues una lesión por presión al paciente, ¿no? Entonces tenemos las clasificaciones de las lesiones por presión. Entonces, ¿cómo las clasificamos, no? Antiguamente le llamábamos el grado 1, grado 2, ¿no? Después pasamos a categorías, ¿no? Entonces, nosotros vemos pues que diferentes autores clasifican hasta 4 categorías en las lesiones por presión, que son las más comunes en realidad que vemos, pero hay otros autores que clasifican incluso en 6 categorías, ¿no? Porque las que son las no clasificables y las otras que han dañado una estructura ósea. Entonces, nosotros tenemos que mirar que las heridas o las lesiones o la misma piel, cuando uno lo valora, nos pide qué es lo que necesita. Por ejemplo, los ancianos que están postrados y que tienen una deficiente nutrición, porque hay que recordar que el estado nutricional también ayuda a que se genere mayor resistencia del paciente frente a estas lesiones, ¿no? Entonces es necesario que nosotros sepamos valorar la piel, y si está seca hay que hidratarla. Y si está muy con exceso de humedad hay que secarla, pero para eso hay que proteger con algunos insumos que poco a poco lo vamos a ir mirando. Y eso depende de cada tipo de lesión, si es una piel íntegra, si es una piel sana, si es una piel joven, si es una piel de un anciano, si es una piel de un niño, ¿no? Y si se han formado algún tipo de lesión, identificar qué tipo de lesión es, porque si no aprendemos a identificar el tipo de lesión, no vamos a poder darle lo que realmente necesita el paciente, ¿no? Porque hay lesiones, ahora vemos que hay lesiones por las incontinencias urinarias, incontinencias fecales, ¿no? Que antes llamábamos las escaldaduras en mi época, ¿no? Imagínense, tengo 38 años de enfermera. Entonces, en nuestra época, ¿no? Los eritemas de pañal que llamamos ahora ya son
lesiones de la piel que están asociadas a la incontinencia o a algún dispositivo, ¿no? Ahora incluso estamos mirando que hay las lesiones por presión en las mucosas. Y eso porque por la gran incidencia que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el tiempo de pandemia, de los pacientes que entraban a la ventilación mecánica y entraban a una posición prono. Entonces, en esa posición no podríamos estarlo movilizando a cada momento, ¿no? Entonces, por eso es que era tan importante compartir experiencias de prevención para poder cubrir o proteger las zonas donde el paciente hacía presión para evitar a que se generen estas lesiones tan grandes que hemos visto que nuestros pacientes se han recuperado del problema respiratorio del COVID, pero salieron con unas lesiones sumamente grandes. Entonces, nosotros vemos pues que tenemos que mirar el tema de la clasificación, el estadio, ¿no? ¿En qué estadio está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Nosotros tenemos que valorar el tipo de tejido que existe, el exudado que se genera, tenemos que mirar si está infectada, si no está infectada, si está colonizada. Hay que recordar que estas lesiones se convierten en crónicas después de las 3 semanas aproximadamente de iniciarse una lesión. Y generalmente las lesiones por presión van de adentro hacia afuera, y a veces afuera solamente miramos una mancha media oscura y no nos damos cuenta que internamente es el tejido que se ha necrosado y es el que está generando esa lesión hacia afuera, ¿no? Entonces, generalmente tenemos los estadios del 1 al 4, que son las lesiones más comunes que nosotros vemos en los servicios, ¿no? Pero también tenemos las que no son clasificables y las lesiones de los tejidos profundos que van ya al tema del periósteo y que tiene que ver también con los huesos, ¿no? Entonces, generalmente las lesiones en el estadio 1 y 2 son las más frecuentes que encontramos en los establecimientos de salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar en la prevención de las lesiones por presión, ¿no? Tenemos algunas condiciones que tenemos que tomar en cuenta que están relacionados con los límites mecánicos, por ejemplo, el índice de masa corporal, ¿no? Nosotros tenemos que mirar que el índice de masa corporal del paciente también es sumamente importante, porque no es lo mismo tener que proteger las prominencias óseas de una persona caquéxica de una persona que tiene sus músculos y su tejido celular subcutáneo, ¿no? La inclinación, por ejemplo, de la cama no debe sobrepasar el 30%. Algunos estudios manifiestan que es permitible hasta el 20%, ¿no? Entonces, es importante mirar entre el 20 y el 30% hasta cuándo nosotros podemos estandarizar nuestros cuidados y aplicar un protocolo, ¿no? El otro tema es la inmovilidad, ¿no? El paciente generalmente en la UCI está totalmente inmovilizado, ¿no? Entonces está dependiente de nosotros las enfermeras, ¿no? Y el otro tema es el tema de cuando movilizamos podemos estar generando una fricción o generando la cesárea, ¿no? También tenemos que mirar la susceptibilidad y tolerancia individual del usuario, por ejemplo, las edades, ¿no? Les decía las edades extremas, los ancianos, el tema de la gravedad del paciente también, porque hay pacientes que ni siquiera se les puede mover porque solamente que queramos moverlo hacen una descompensación hemodinámica. Entonces también tenemos que tomar en cuenta eso. La malnutrición del paciente también. Hay que recordar que un paciente que tiene una infección sobreagregada y generalmente hace un sistema de acelerar el catabolismo, ¿no? Entonces genera rápidamente una desnutrición. Y el otro tema es el uso de los vasopresores, porque lo hemos estado mirando,
¿no? Que van a disminuir la perfusión tisular y está poniendo en mayor riesgo a la persona a generarse una lesión. Entonces, ¿qué son las presiones, las lesiones por presión, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que prevenir? En realidad, prevenir es la mejor estrategia que podemos utilizar para evitar las lesiones por presión, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que entre un 90 y un 95% de las lesiones son evitables. Entonces hay algunas recomendaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la prevención. Uno es que hay que educar de manera continua al personal y sobre todo al personal de reciente ingreso para poder alinearse a las guías, a los planes de cuidados que se tiene en el servicio, ¿no? Hay que aplicar el bundle, se llama eso, ¿no? Ese es en inglés, eso quiere decir que son paquetes de medidas que nosotros tenemos que utilizar para prevenir, en este caso, las lesiones por presión, ¿no? Y que lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Cuáles son las principales que tenemos que tener en cuenta? Los cuidados de la piel, por lo que le decía, la higiene, la hidratación, la movilización, la protección de las zonas de presión, el manejo del colchón, que es sumamente importante, la disminución de la carga bacteriana en un paciente encamado, y a veces no le tomamos mucho en cuenta, pero esos son algunos factores tan importantes para mantener la integridad de la piel. El uso del apósito profiláctico también, ¿no? Que a veces nos dicen, oye, ¿por qué estás usando? Estás malgastando el material, que eso no es necesario. Sí es necesario. Y eso en realidad debería de usarse desde el ingreso del paciente a la sala, ¿no? El uso de el manejo de la presión, del sistema de manejo de presión, ¿no? Que tiene que ver con el manejo de los colchones, qué colchones son los más adecuados, cuáles, porque ya se ha ido cambiando, además, se ha ido cambiando de perspectiva. Antes estábamos pensando que los colchones de aire, los colchones de aire circulante, ¿no? O los de alta densidad, baja densidad, cuando son otro tipo de colchones eran los más recomendables, pero ahora vemos que han cambiado y eso lo vamos a ver. La nutrición también del paciente, no tenemos que dejar que el paciente se quede sin la dieta. Si es un paciente que no puede comer y no utiliza ni sonda nasogástrica, se le tiene que iniciar de manera temprana una nutrición parenteral, ¿no? Y los cambios de posición definitivamente, pues, ¿no? En esta etapa ahora, por ejemplo, vamos a mirar todo lo que es prevención en el tema del paciente en decúbito dorsal. El sábado miramos el tema, qué es lo que tenemos que hacer con el paciente en posición prono, ¿no? Ahí está, bien, la clasificación, ¿no? Que es un modelo que es en realidad un paquete de cuidados que se le tienen que dar a una persona para evitar a que se hagan las lesiones por presión. Por ejemplo, ¿qué es lo básico que podemos hacer a la llegada de un paciente? Primero, hay que valorarle el riesgo. Si nosotros no sabemos cuál es el riesgo del paciente, ¿cómo podemos hacer un plan de cuidados individualizados o personalizados al paciente para evitar a que se hagan lesiones? No podemos hacerlo. Es importante valoración del riesgo a través de una escala, por supuesto, validada, ¿no? Una escala de valoración de riesgo. El manejo de la presión, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que manejar las presiones al paciente? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que usar para disminuir las presiones justo en aquellas zonas de riesgo o de mayor prominencia ósea, ¿no? El tercero, gestión nutricional, ¿no? Lo que les decía, que si el paciente no puede recibir una dieta por una sonda nasogástrica, tendría que recibir una nutrición parenteral, pues definitivamente, por eso es sumamente importante en la actualidad hacer planes de cuidados
interdisciplinarios, ¿no? Con todo el personal que tiene que ir, especialmente el médico, la enfermera, pero también podría participar los farmacéuticos, la nutricionista, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la nutrición en los pacientes, y si es una nutrición farmacológica, bueno, el médico, la enfermera, el químico farmacéutico, e incluso los fisioterapistas, ¿no? El plan de cuidados de la piel, ¿no? El plan de cuidados de la piel, como le decía, que tiene que ser manejado de manera interdisciplinaria, definitivamente, ¿no? Porque todos los pacientes no tienen las mismas necesidades. Entonces, ¿qué recomendaciones nosotros tenemos que tener en cuenta para la prevención? Primero, la capacitación, lo que estábamos mirando, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido en época de pandemia una gran cantidad de personal nuevo que han ingresado a los servicios y sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, es importante que ese personal pueda ser capacitado y pueda tener una inducción a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y de preferencia debemos contar con un líder por turno que puede hacer la evaluación periódica del desempeño del personal nuevo y además la evaluación del cumplimiento de las acciones de prevención para el paciente en riesgo, ¿no? Y el uso de los paquetes, pues, de medidas que hemos visto en la lámina anterior, ¿no? Generalmente son de 3 a 5 medidas importantes y hay que hacer un seguimiento y una supervisión por turno, ¿no? Los vasopresores, ¿no? Generalmente que están asociados no solamente una droga vasoactiva, sino a veces están asociados a 2 tipos, 3 tipos de medicamentos, ¿no? Que también van a alterar la perfusión tisular. La nutrición, ¿no? Se recomienda, pues hay algunas recomendaciones, y eso no lo he podido poner acá, que de la Sociedad Norteamericana del Riesgo Nutricional, ¿no? Que es importante también que se tenga que valorar, por ejemplo, en el paciente de la unidad de cuidados intensivos. Los cuidados de la piel sumamente importantes, ¿no? La hidratación, eliminar todo dispositivo que esté generando una presión, la movilización, la higiene, la hidratación de la piel, la protección con aceites hiperoxigenados, ¿no? El uso de los apósitos profilácticos, lo que le decía que es sumamente importante, y eso va a ayudar a prevenir sobre todo las lesiones por el roce, ¿no? Y la presión también. Los sistemas de manejo de la presión también de los dispositivos, por ejemplo, los colchones, las colchonetas, que también son sumamente importantes, y nunca dejar, pues, de lado los cambios posturales, ¿no? Si bien es cierto, actualmente tenemos el sistema de manejo de la presión, generalmente con colchones más sofisticados, pero el cambio de posición nunca son sustituibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar en el cuidado de la piel, ¿no? Tenemos que hacer una valoración y evaluación por turno. Hay que recordar que el paciente en la unidad de cuidados intensivos es un paciente sumamente frágil, y es un paciente con altísimo riesgo de generarse una lesión. Hay que inspeccionar siempre las zonas de mayor riesgo que tienen de realizarse una lesión por presión, dependiendo de la posición que es el paciente, ¿no? Hay que tener, por ejemplo, mucha precaución con los eritemas, ¿no? Porque a veces confundimos una lesión por humedad y estamos pensando que es una lesión por presión, ¿no? Entonces, ahí hay que utilizar la prueba del blanqueo, pues, ¿no? Con una dígito presión, ¿no? Mirar que se blanquee y ver en cuánto tiempo hay un llenado capilar.
La higiene e hidratación también del paciente es importante, el baño de esponja. Ahora ya hay muchos laboratorios y también la institución compra unos guantes que permiten bañar al paciente en cama, o sea, uno que no necesita utilizar toallas porque no necesita enjuague. Segundo, que tiene una concentración creo que es de 0.3 por ciento de gluconato de clorexidina que nos ayuda a bajar la carga bacteriana, ¿no? Y 4, el bienestar pues, de la higiene del paciente, ¿no? Que no tiene precio, por eso es importantísimo la higiene. Y a veces son cuidados básicos y con el desarrollo de tanta tecnología lo hemos ido dejando de lado, ¿no? Y la hidratación de la piel también, ¿no? Una piel sumamente seca es más frágil de romperse, ¿no? Igual la que estás macerada, ¿no? Por la humedad. Y el uso de ropa de cama adecuada, que es sumamente importante. Yo creo que los hospitales compraban la ropa de cama, las más gruesas, las más duras, ¿no? Y generalmente esas cobijas que se arrugan a veces con la movilización del paciente, hacen pues que se genere presiones por zonas y eso va a predisponer también al paciente que tenga una lesión por presión. Los apósitos profilácticos, ¿no? Cuando se debe usar lo antes posible, ¿no? De preferencia al ingreso, ¿no? En la urgencia, en la emergencia, en la unidad de cuidados intensivos, pero siempre valorando al paciente, ¿no? Eso es sumamente importante. ¿Dónde lo vamos a poner? En las zonas más vulnerables. ¿Cuáles son? El sacro, los talones, que son sumamente, que tienen poco tejido muscular y generalmente si se hace una lesión y se infecta, generalmente vamos a terminar con un paciente con una osteomielitis, ¿no? Por eso es sumamente importante el cuidado de estos pacientes. ¿Qué apósito tenemos que usar? Un apósito de espuma multicapa, ¿no? Que permita proteger, que sea suave y además que tenga un sistema de silicona que permita adherirse a la piel sin que genere daño, ¿no? Cambio, ¿cada cuánto tiempo? Máximo cada 3 o al deterioro del apósito, ¿no? O sea, si por ejemplo, si es un apósito que lo vamos a poner en la zona del omóplato, en la zona de los trocánter, puede durarnos un poco más de lo que podemos estar poniendo en la zona sacra, que no, que generalmente es una zona más húmeda. Evaluar la piel bajo el apósito también es importante, darle una miradita, ¿no? Porque no es que pongamos el apósito y nos olvidemos del paciente, ¿no? Entonces hay que ir mirando cuáles son las características del apósito. Hay que recordar que si la piel tiene un exceso de humedad, el apósito se va a humedecer, ya nos vamos a dar cuenta que esa piel está sudando por alguna parte, ¿no? Otro es los SEM, ¿no? Las superficies especiales para el manejo de la presión. Y aquí están los tipos de colchones que actualmente se están usando, pues, ¿no? Y es importante que se considere el uso de estos dispositivos de manejo de la presión desde el ingreso del paciente, ¿no? O sea, no es que primero va a estar en un colchón simple como el que nosotros estamos acostumbrados a usar y después le vamos a poner este tipo de colchón. Es más, esos colchones deberían estar en cada una de las camas dentro del servicio, ¿no? Y deberían usar todos los pacientes. Pero estas no reemplazan nunca la movilización del paciente, por eso es que le decía, o sea, la mano de la enfermera nunca va a ser reemplazada por nadie, y es importante que la enfermera se dé cuenta que tiene una gran responsabilidad en el cuidado de la salud y la vida del paciente, ¿no? Para manejar estas superficies hay que seguir las recomendaciones del fabricante, se debe revisar e inspeccionar en cada turno también, ¿no? Para ver que estén todos sus daditos, que estén completos, ¿no?
y hay que preferir, por ejemplo, un colchón de flotación o espuma de adecuada densidad, ¿no? Antes pensábamos que el colchón más duro era el mejor, ¿no? Entonces incluso nos decían, hoy tienen que comprar los colchones de cebra, ¿se acuerdan ustedes? Porque yo he participado en las licitaciones. Sin embargo, ahora ya vemos pues que hay espumas de densidad dependiendo para qué se usen. Entonces, generalmente, para la prevención de las lesiones por presión, la densidad del colchón debe ir entre un 25 a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Y tiene que ser de alta especificidad. Entonces, eso es importante. Ya en nuestro país se están vendiendo ese tipo de colchones y es importante que se readecue, pues, el uso de los colchones. Y no solamente, mira, tenemos los colchones de espuma que podrían ser tranquilamente usados en el área de hospitalización, ¿no? Entonces es importante. Los cambios de posición, como le decía, esto no reemplaza con nada. Tenemos que tener un programa de rotación del paciente. Yo sé que en la UCI, en Reoleti, tenían, ¿no?, sus relojes, cada 2 horas sabían para qué lado tenía que estar el paciente. Hay que liberar la presión de los talones y la zona sacra, lo que les decía, ¿no? Como es una zona tan delicada, una infección o una necrosis en esa zona puede llevarnos a la pérdida del hueso del paciente, o una infección del hueso, ¿no? El uso de tecnologías, sensores y mantas inteligentes, que son sumamente importantes y que ya en otros países se usan para determinar, o sea, dentro de cuando el paciente está acostado, qué parte de su cuerpo es la que genera mayor presión, para que el personal tenga mayor cuidado justo en esa zona para evitar que se generen estas lesiones por la misma presión que se ejerce, ¿no? Hay que supervisar el cumplimiento a través de las líderes que existen en cada turno de trabajo, y hay que reposicionar pues cada 2 horas al paciente y tener la cabecera inclinada al menos a 20 grados pues del paciente, ¿no? Entonces, también tenemos las lesiones por presión que son asociadas a dispositivos médicos, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que un paciente en la unidad de cuidados intensivos está altamente instrumentalizado, ¿no? Entonces, y es alta la frecuencia que se produzcan lesiones asociadas a estos dispositivos, ¿no? Tubos endotraqueales, sondas nasogástricas, catéteres venosos centrales, sondas Foley, los sensores para determinar la saturación del oxígeno. Algunos están con unas máscaras a presión positiva, ¿no?, de una ventilación no invasiva, otros ventilación invasiva. Es decir, este paciente pues tiene un alto grado de generarse una lesión por presión. Por eso es tan importante el cuidado y la responsabilidad del equipo de trabajo, ¿no? Entonces tenemos pues las principales dispositivos que pueden generar una lesión por presión, ¿no? Ahí tenemos un tubo orotraqueal, ¿no? Tenemos una sonda gástrica, ¿no? Que si no lo fijamos adecuadamente para evitar que se jale al paciente y se pueda desprender, y además tiene que estar bien fijado, pero no presionado sobre la piel, porque también se generan las lesiones por presión, ¿no? Entonces tenemos las sondas Foley también, ¿no? Y las sondas urinarias. Eso de ahí es sumamente importante tomarlo en cuenta, porque una lesión a ese nivel es una complicación que puede llevar de por vida al paciente. Entonces es importante tenerlo en cuenta, así como nosotros vemos las estenosis o las traqueomalasias que se producen por un dispositivo que no podemos estar manejando adecuadamente la presión del globo, igualito es en la zona Foley, ¿no? Se lesiona la zona de la mucosa y al cicatrizarse se genera la estenosis, el paciente no va a poder misionar adecuadamente, ¿no? Entonces tenemos las máscaras de ventilación
no invasiva, tenemos los collarines, por ejemplo, los pacientes politraumatizados que también pueden generarse lesiones en la zona y generar heridas, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos, incluso pacientes con colostomías, pacientes con iliostomías, ¿no? Pacientes con urostomías, o sea, todos estos dispositivos van a generar un alto riesgo de que el paciente tenga una lesión por presión. Entonces, ¿qué recomendaciones nosotros tenemos que tener en cuenta para la prevención de estas lesiones? Generalmente tenemos que reposicionar al paciente, o sea, su cambio de cambios posturales cada 2 horas o de acuerdo a lo que se establezca en el plan de cuidados. Hay que proteger la piel de todos los factores externos que puedan existir y que puedan lesionar, ¿no?, la piel, los dispositivos médicos, pero también tenemos los que son fijadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que necesitar para que se puedan retirar estas cintas de vendaje que se adhieren a la piel para evitar a que podamos desprender y lesionar la piel? Fijar y monitorear, ¿no?, los dispositivos que tengamos que, o que el paciente esté utilizando para evitar que le generen daños, ¿no? Una sonda nasogástrica, tubo endotraqueal, nunca deben estar en contacto con la piel, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma de proteger la piel para evitar a que estos hagan presión y vayan a hacer una nueva lesión por el contacto que tienen con la piel, ¿no? Hay que tener de preferencia un sistema de rotación programado, ¿no? Cada 2 horas, cada 3 horas, no sé, depende además del paciente, ¿no? Porque si es en prono no van a poder estar rotando, ¿no? Hay que utilizar los ácidos grasos hiperoxigenados para, por ejemplo, para las interfaces de una ventilación mecánica mínimamente invasiva, ¿no? Entonces, cuando tengamos que cambiar o limpiar el rostro del paciente, debemos echar o colocar esos ácidos grasos para ayudar a que la piel del paciente esté hidratada y poder proteger de la presión que genera este dispositivo, ¿no? Y hay que seguir, por ejemplo, las instrucciones del fabricante en lo que son los sistemas de manejo de la presión, pues, ¿no? De los SEMS, ¿no? Entonces, los colchones, los dispositivos, los apósitos hidrocoloides, lo que necesita el paciente, nosotros tenemos que mirar, o sea, el paciente es el que ordena. ¿Cuáles son nuestras conclusiones, ¿no? Ya para ir terminando y ver qué preguntas también hay que me quieran hacer. Tenemos establecer un plan de cuidados individualizado, ¿no? Tenemos que ver qué necesita cada paciente para poderle brindar los cuidados y evitar cualquier tipo de complicación. Hay que realizar una evaluación de riesgos estructurada a través de una escala de valoración que nos permita tener un puntaje y con eso poder determinar qué es lo que necesita el paciente y determinar los riesgos para dar o planear las acciones que se le pueda dar al paciente, ¿no? Mantener en buen estado nutricional al paciente, ¿no? Tenemos que mirar qué es lo que necesita el paciente, nutrición, ¿no? Y de acuerdo a su catabolismo que tiene el paciente en el servicio, ¿no? Es básico el estado nutricional del paciente para mantener la integridad de la piel. Intervención nutricional temprana, por ejemplo, con soporte para disminuir la gravedad de las lesiones. Si hay lesiones, con mucha más razón, ¿no? El paciente necesita. Y si no hay, también, como es totalmente dependiente, necesita el soporte nutricional para mantener su estado nutricional. Elaborar el plan de cuidados individualizado
con el equipo multidisciplinario basado en factores de riesgo intrínsecos como extrínsecos, ¿no? O sea, determinar cuáles son los factores propios del paciente diabético, hipertenso, obeso, con problemas renales, por problemas osteomusculares, por problemas neurológicos, ¿no? Y qué medicamentos utiliza además, porque eso también son factores de riesgo para el paciente, y los extrínsecos, el tipo de colchón que estamos usando, la hidratación de la piel, los apósitos que usamos, la movilización que hacemos con el paciente, el número de personal que necesitamos, los insumos que necesitamos también para ese tipo de pacientes, ¿no? Es importante manejar esto. Registrar en formatos los riesgos de lesiones por presión de cada paciente. Entonces, con esto, cuando ustedes en lo que es la gestión hacen la valoración del paciente, ¿no? Van a ver que quizá necesitan más personal, pues, para poder mantener la integridad de la piel de los pacientes, ¿no? Una educación permanente al personal para evaluar de manera precisa la manera precisa del riesgo, o sea, valorar el riesgo, y además que este riesgo, o sea, nos permita hacer los planes, pero los planes concretos para ese tipo de pacientes. O sea, esta medición tiene que ser confiable, ¿no? Para que digamos, sí, si se ha evaluado eso es porque eso realmente es lo que necesita el paciente. Designar al personal experto encargado de prevención y seguimiento, sumamente importante. Yo sé que creo que una de las UCIs a nivel nacional que ha implementado una serie de acciones que tienen que ver con el cuidado de la piel, yo lo he visto, ha sido la unidad de cuidados intensivos del Revaliati. Bueno, es el que más conozco, ¿no? Y después hay que aplicar lubricantes y películas transparentes o apósitos hidrocoloides u otro agente de reducción de la fricción o cizallamiento para reducir los roces, ¿no? Y evitar que se vayan generando las lesiones de la piel, porque de ahí empieza una heridita y se va con todo, porque hay que recordar que el paciente postrado tiene alta carga bacteriana, y por eso es importante el baño del paciente, ¿no? Pero además el baño con insumos adecuados que nos permitan bajar la carga bacteriana, pues. Entonces los dientes del paciente, la higiene, ¿no? Los oídos, los ojos, todo es sumamente importante. Y el uso de adecuada de los sistemas de manejo de la presión, pues, del paciente, ¿no? De manera temprana. Por eso le decía que es importante que todas las camas tengan el tipo de colchones o el tipo de colchonetas con flotantes, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, pero no hay ninguno al que no podamos dañar. Hay que tener mucho cuidado en todo lo que hacemos, porque ese paciente podemos ser nosotros, puede ser nuestros padres, puede ser nuestro esposo, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestro hermano. Entonces siempre ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces generar empatía. Y bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Yo encantada de estar con ustedes. De verdad que las felicito por estar hasta estas horas capacitándose, y estoy aquí atenta a alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Victoria. Muy importante todas sus aportaciones. Me quedo siempre con el título y el lema de prevención, que es nuestra base y fundamento del trabajo diario. Y la satisfacción que sentimos al ver luego salir a un paciente sin lesiones después de una larga estancia y de haber pasado difíciles momentos. A continuación, pasamos a la ronda de preguntas por el chat. Jacqueline Millian hace una pregunta. ¿Cómo prevenir una LPP? A ver, sí, a ver. Con un paciente hemodinámicamente... Sí. Leo. ¿Cómo prevenir una LPP con un paciente
hemodinámicamente inestable y con restricción de movimiento al ingreso a la UCI. Gracias. Así es. Mire, eso es sumamente importante, esa pregunta, porque al paciente que está hemodinámicamente inestable, uno no puede ni mover el brazo, porque se le baja la presión, se le sube. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Por eso es importante al ingreso del paciente la valoración y la protección de las zonas de mayor riesgo. Es sumamente importante. Yo sé que al inicio es un poco dificultoso empezar a tener más expertise en la valoración, pero conforme lo vamos haciendo, vamos a ir ganando mayor experticia y vamos a saber qué zonas son las básicas que tenemos que proteger al paciente, de acuerdo a la posición que se va a tener, ¿no? Y hemos dicho, los sacros, los talones, no sé, si es prono, el pecho, el rostro. Nosotros hemos pasado en esta pandemia de tener las lesiones por presión que antes eran corporales, hemos pasado a tener lesiones en el rostro, no por las posiciones propias del paciente. Y además, no solamente hemos tenido que estar preocupadas por las lesiones del paciente, sino por las lesiones del personal. Porque cuántas enfermeras han salido con sus lesiones por las mascarillas que se han usado, ¿no? Entonces imagínense, o sea, esta pandemia nos ha cambiado completamente la forma de mirar la acción de la intervención de todos nosotros. Y creo que nos ha enseñado que tenemos que trabajar en equipo, nos ha enseñado que tenemos que trabajar de manera coordinada con el resto del equipo. El médico es médico, tiene sus funciones y está trabajando para alguien que es el paciente. Nosotros somos las enfermeras, tenemos nuestras funciones, también trabajamos para cumplir las funciones en mejoras del paciente. Entonces, si lo coordinamos y trabajamos de manera coordinada, con respeto y consideración, todo esto se va a manejar de muchísima mejor manera y nuestros indicadores estarían muchísimo mejor. Yo creo que es importante reconocer que esta pandemia nos ha permitido de verdad trabajar de manera más interrelacionada con los otros profesionales de la salud. Por favor, aclarar, durante el baño manifestó que clorexina haya. Sí, la clorexidina al 0.2 o 0.3%. Y hay unas manoplas, mira, yo no los he puesto, pero les ofrezco que en la próxima diapositiva la pongo. Son unas manoplas que se humedecen y una es, por ejemplo, para la zona del cuerpo y la otra es para la zona de la cabeza. Con 2 manoplas suficiente y están impregnadas con gluconato de clorexidina al 0.3%, si no me equivoco, es un 0.2%. Y eso ya no se enjuaga, o sea, pasas al paciente, le limpias y no necesitas utilizar ni toallas, ni sábanas para cambiar al paciente, ni enjuagar la piel, ni nada. O sea, eso disminuye además la carga de trabajo del personal de enfermería. Porque imaginen un paciente postrado que tengamos que movilizar para lavarle la espalda y después enjuagar y después secar. Y es un tema bastante álgido. Y mira, el personal de enfermería es el que mayor problema tiene en problemas osteomusculares, justamente por ese sobreesfuerzo que se realiza por el paciente. A ver, ¿qué más? En el EPP de grado 1 se colocan parches. Claro, claro. Sí, los multicapas, que es sumamente importante. Mira, si es grado 1, significa que has puesto y ha blanqueado, ¿no? Significa que no se ha quedado blanco la zona, sino se ha vuelto a poner zona enrojecida. Entonces, para ellos es necesario el parche porque les vas a ayudar a proteger que esa zona no vuelva a tener mayor roce. Pero, ¿qué es lo más importante acá? Porque el parche de por sí solamente le va a proteger. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Evitar a que la zona vuelva a estar en un área que le genere una presión, ¿no? Eso es importante, movilizar al paciente. Licenciada Victoria, acá hay otra pregunta. Jacqueline pregunta, ¿los apósitos transparentes, los Tegader, pueden prevenir lesiones por presión? No las lesiones por presión, pero sí pueden ayudar a prevenir las
por roce o cizalla. ¿Por qué? Porque generan como una nueva piel, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos al paciente con ese parche y de casualidad, porque a veces trabajamos de manera rápida porque esa es la exigencia del trabajo de enfermería y podemos haber jalado al paciente, entonces el roce no va a estar con la piel, sino está con la zona del parche transparente, ¿no? Sí. Sí. No, clorexidina al 4% no, es 0.3, porque el 4% es muy concentrado. Y eso es importante. El 4.0 es para el lavado de manos y de la piel, pues en el centro quirúrgico, ¿no? No, es 0.3%. Esas son las que vienen en las manoplas. Es para el baño, para el baño. Y hay algunos que son para colutorios también, para ayudar a desinfectar la zona oral del paciente, ¿no? Porque en la boca nosotros tenemos la mayor cantidad de bacterias. Entonces, si nosotros bajamos esa carga bacteriana, podemos evitar incluso las infecciones de los catéteres y todo, ¿no? ¿Qué más dice? Buenas tardes, ¿dónde se puede colocar parche como prevención? ¿Hay alguna especial? Gracias. Así, los parches de multicapas. Yo creo que, por ejemplo, un hidrocoloide en parche delgado. Eso puede ser, se puede usar. Y lo importante es, miren, cuando uno hace la gestión del cuidado, tienes que mirar qué dispones. Con lo que dispones, qué es lo que puedes hacer. Y si no tienes, hacer las gestiones para la incorporación o la compra. Pero lo primero que se tiene que hacer es mirar qué es lo que tenemos. Entonces, en salud tenemos los hidrocoloides, tenemos los delgados, los gruesos. Entonces, nosotros podemos utilizar los gruesos que nos ayuda a formar también un colchoncito. Pero además también ya tenemos los zapotes, los multicapas. Entonces también mirar en el almacén, ¿no? En el petitorio, qué tenemos y qué es lo que podemos pedir. Sí, licenciada Victoria, ya para Sí, cerrar, sí. nos quedamos con el tema de prevención y que, como usted dice, hay que ver nuestra realidad, hay que ver el material que tenemos y cuál es lo que podemos utilizar. Muchísimas gracias por su ponencia. Le agradecemos por compartir con sus conocimientos con nosotras y gracias. Hasta No, yo otra encantada y oportunidad. de verdad que las felicito por hacer este tipo de actividades. Yo encantada de conversar, compartir con todos ustedes. Muchas Muchas gracias gracias, por la invitación, licenciada Mari. Victoria. Ya, hasta luego. Hasta luego. Bueno.